¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, un privilegio estar acá. Gracias, Ricardo. Un privilegio estar acá y compartir la palabra con ustedes en esta mañana. El tiempo ya empezó a correr. Muy bien. Siempre me voy. Pero bueno, quería simplemente decir que revisando mis apuntes me di cuenta que el 5 de diciembre del año 2021, o sea, más o menos hace un año y medio atrás, tuve que hablar del mismo tema. Así que igual no voy a hablar lo mismo, sino que me acordé, ¿no? Que hablé del mismo tema, así que no sé, como que uno, viste, se va. O sea, yo soy el predicador del Día de la Madre y también del tema de la enseñanza. Pero bueno, no importa. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo 4, de donde tomamos nuestro texto base. 1 Timoteo 4. Si lo encuentro, se me cayó la Biblia. No, la página de la Biblia. Necesito una. 1 Timoteo capítulo 4, si lo encuentro. El apóstol Pablo está hablando a Timoteo y le dice allí, en 1 Timoteo 4, en el versículo 13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Sí? Está claro, ¿no? Ocúpate en la lectura, ya lo hablamos, la exhortación ya lo hablamos, y la enseñanza. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, te agradecemos mucho, Padre, por permitirnos, Señor, llegar a este punto, a este día, Señor, como iglesia, como hermanos aquí congregados, Señor, y poder escuchar tu voz. Señor, pedimos que nos hables, te necesitamos, Señor. Así que por favor, háblanos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ocúpate en la enseñanza. Entonces, para hablar un poquito en cuanto a esto, vamos a considerar varios aspectos en este día. En primer lugar, ese 5 de diciembre yo dije algo que escuché que alguien dijo que cuando nos terminamos la escuela o la universidad, la gente que vamos encontrando son nuestros mejores maestros. O sea, porque todo el tiempo estamos aprendiendo de personas, todo el tiempo, aprendiendo buenos ejemplos para seguir y también a veces aprendiendo malos ejemplos para no seguir. Pero de cada persona aprendemos algo. Así como también, en cierta forma, yo también he sido un ejemplo, bueno o malo. Todos somos así y todos estamos constantemente enseñando. Pero entonces en esta mañana, en cuanto a este tema, quiero que en primer lugar veamos el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Cristo. Cristo estuvo constantemente enseñando, Él enseñaba constantemente. De hecho, Él aprovechaba cada oportunidad para enseñar. Si Él veía a una mujer dando unas monedas en el templo, aprovechaba para enseñar en cuanto a la ofrenda. Si Él veía a una persona que estaba allí sembrando, aprovechaba para hablar acerca de los diferentes terrenos del corazón y la recepción de la palabra de Dios. Frente a una tormenta, Él enseñaba en cuanto a la fe y la dependencia. Él siempre estaba enseñando. Y de hecho, cuando Él ya estaba por partir, le dijo en Juan capítulo 16, versículo 12, a los discípulos, les dijo: tranquilos, tengo muchas cosas todavía que enseñarles, pero no tengo ahora el momento, no es el momento para que ustedes lo reciban. Y en Juan 14, 26 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda la verdad y les va a enseñar y les va a recordar las cosas que les he enseñado. O sea, Él siempre proveyó para que pudiéramos seguir aprendiendo. Y tenemos el Espíritu Santo que nos sigue enseñando. Siempre el Señor Jesucristo fue una persona de enseñanza constante. Ese es su ejemplo, la enseñanza. Y su enseñanza realmente impactaba. Él impactaba con su enseñanza. Fíjense este pasaje en Marcos capítulo 1, versículo 22. Marcos 1, 22. Dice allí, y hay otros pasajes también que lo repiten constantemente, pero dice que el Señor no enseñaba de una forma común. Marcos 1, 22 dice: y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente estaba siendo impactada por la enseñanza de Cristo. ¿Por qué? Porque Él enseñaba, pero Él respaldaba con su vida sus palabras. Y eso hace una diferencia gigante. Mucha gente puede pararse y decir cosas que son muy elocuentes o quizá grandes verdades, pero si su vida no respalda lo que está enseñando, de nada sirve. De nada sirve. Pero Cristo sí. Cristo impactaba. Ese era su ejemplo, que Él enseñaba, pero enseñaba con autoridad porque Él respaldaba con su vida lo que Él iba diciendo.
Y ese es el ejemplo que me gustaría llegar a tener algún día. Que la gente dijera, bueno, él respalda con su vida lo que enseña. Ese era Cristo, su ejemplo. Enseñaba constantemente, impactaba con su enseñanza. No solamente esto, sino que también los discípulos querían aprender de él. Ahora, si yo preguntara hoy, ¿qué le pidieron los discípulos a aprender de Cristo? Quizá alguno me diría, bueno, quizás los discípulos querían aprender de cómo él enseñaba, quizás de cómo él realmente hacía milagros, pero lo que más le impactó a los discípulos y querían aprender es lo que se encuentra aquí en Lucas capítulo 11, Lucas 11, en el versículo 1, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea, era tan increíble la vida de oración del Señor Jesús que realmente todos los discípulos querían también aprender a orar. Y eso también me demuestra mucho el carácter de Cristo, de cómo Él buscaba constantemente al Padre y también enseñaba a través de ese ejemplo de oración. Porque dice el pasaje, Él estaba orando en un lugar y los discípulos dijeron: queremos aprender a orar así, de esa forma. Enséñanos a orar. Pero también el Señor Jesús nos pide a nosotros que enseñemos. Él nos pide que enseñemos. Fíjense, Mateo capítulo 28, ya el Señor despidiéndose. Allí en la parte de la gran comisión, Mateo 28 dice el versículo 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Él quiere también que nosotros enseñemos, que vayamos enseñando acerca de Cristo y de su palabra. Él pide eso, Él pide eso. Ese es el ejemplo de Cristo, el ejemplo máximo de enseñanza. Y cuando pensamos en esto, entonces obviamente tenemos allí un modelo que es perfecto, ¿sí? Pero que deberíamos procurar imitar, buscar ocasiones de enseñar constantemente, impactar con la enseñanza, motivar a otros también a aprender, pero también motivar a otros a que también enseñen, ¿sí? Ese es el ejemplo de Cristo. No solamente el ejemplo de Cristo vamos a ver hoy, sino también vamos a ver la exhortación de Pablo, del apóstol, ¿no? La exhortación de Pablo. Bueno, el texto base, 1 Timoteo 4:13, fue escrito por el apóstol Pablo y él dijo: ocúpate en la enseñanza, es su exhortación. Pero él también tenía otro tipo de exhortaciones. Por ejemplo, él dijo en Colosenses 3:16, dijo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Pablo nos pedía, por favor, tenemos que entender que cuando la palabra de Cristo mora en mí, cuando abunda en mi corazón, la consecuencia es que yo tengo que también enseñarle a otras personas. Eso es lo que está diciendo acá Pablo. Pablo nos exhorta a que busquemos alimentarnos de la palabra para así poder también enseñarle a otras personas. Y eso no depende de un púlpito, no depende de una plataforma, porque dice unos a otros, depende del día al día, del día a día. Tengo que estar buscando constantemente la forma de edificar a mis hermanos. Perdón, te quiero decir una cosa, me encanta cuando me mandan devocionales, me encanta. Y cada devocional que me mandan lo leo, porque me gusta ser edificado por otros. Y me gusta que los hermanos nos cuidemos mandándonos devocionales. Quizá para algunos es como cargoso, y si otra vez me mandaron, pero está bueno escuchar devocionales. Escuchamos siempre el devocional del pastor Adrián Rogers, siempre lo recomiendo y de verdad que deberíamos escucharlo todos cada día. Me llega también el de Rodrigo Díaz del Castillo también lo escucho también, ¿sí? La meditación esa. Escucho otro que me manda también un amigo, devocionales de Stanley, otros de otro hermano en Cristo. O sea, siempre recibimos y está bueno escuchar o leer devocionales. Está bueno eso. Y en algún momento me voy a animar también yo a hacer también devocionales, también se lo voy a mandar, lo voy a inundar a ustedes con redes. O sea, porque realmente está bueno edificarnos unos a otros. Tenemos que enseñarnos los unos a los otros constantemente. Pero ojo, la enseñanza que impacta es como la de Jesús, la que es respaldada por la vida. Entonces Pablo nos exhortaba unos a otros, estar enseñándonos. Está bueno eso. ¿Qué más decía Pablo?
Pablo decía, para los que anhelaban obispado, los que querían estar en el liderazgo, decía, pero es necesario que el obispo sea, entre tantas cosas, apto para enseñar. Él decía, la persona que está en el liderazgo tiene que ser apta para enseñar. Tiene que tener la capacidad de poder transmitir verdades bíblicas de tal forma que la gente sea edificada. Eso es importantísimo. ¿Qué más decía Pablo? Bueno, no solamente le daba a esta persona, también le daba, por ejemplo, a las mujeres mayores. Le decía, por ejemplo, a las mujeres mayores decía que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea, a una mujer quizás no con púlpito, pero sí con experiencia, puede enseñarle a las mujeres más jóvenes también a poder amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Por qué? Porque tiene más experiencia de vida. Entonces, Pablo también exhortaba a que es importante que enseñemos. Y de hecho también Pablo, hablando en Tito, capítulo 2, comienza a hablar acerca de la gracia de Dios. Y entonces eso me lleva al tercer punto. No solamente el ejemplo de Cristo, no solamente la exhortación de Pablo, sino también la enseñanza de la gracia. La enseñanza de la gracia. Y vamos allí a Tito, capítulo 2. Timoteo, Tito, muy bien. Tito capítulo 2, y allí dice el apóstol Pablo lo siguiente. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, reprende con toda su autoridad, nadie te menosprecie. Entonces aquí Pablo, en su exhortación en cuanto a la enseñanza, va a decirnos que la gracia que hemos recibido de parte de Dios también nos enseña. También nos enseña. Ahora, ¿qué nos enseña la gracia? Bueno, vamos a este texto a analizarlo un poquito mejor. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. ¿A quién se refiere? A Cristo. Cristo se manifestó para salvación a todos los hombres. Hay oportunidad para todos. Hay cierto grupo de personas que va diciendo que la salvación es selectiva. Eso es una mentira. Eso va en contra de la enseñanza bíblica. La palabra de Dios es clara en cuanto a que la salvación se ofrece para todos los hombres. De tal manera Dios al mundo. O sea, Dios realmente quiere que todos los hombres se salven, que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere la salvación de todos. Entonces Él ofrece esa salvación a todos. Y dice que esa salvación enseña que, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad. A la impiedad. ¿A qué se refiere eso? La palabra impiedad se refiere, a la impiedad se refiere a todo aquello, a aquella persona que va menospreciando la ley de Dios. Cuando yo recibí la gracia de Dios, no puedo menospreciar la ley de Dios. Si recibiste la gracia de Dios en tu vida, no puedes menospreciar la palabra de Dios. Eso es básicamente lo que dice aquí Pablo. No, tengo que renunciar a la impiedad. Yo, durante toda mi vida siempre fui enemigo de Dios hasta que llegué a entender que Cristo murió por mis pecados. La gracia de Dios llegó a mi vida y ahora tengo que tener amor por la palabra. Tengo que renunciar a la impiedad. Tengo que comenzar a buscar la palabra de Dios constantemente en mi vida. Tengo que procurar aprender de Dios, de su palabra. La persona impía, según este pasaje, es la persona que menosprecia la ley de Dios. La persona que menosprecia la ley de Dios. Cuidado, cuidado. ¿Cuál es mi actitud frente a la palabra de Dios? Pero no solamente renunciar a la piedad, sino que dice renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. A los deseos mundanos. ¿A qué se refiere eso? Bueno, a todo lo que este mundo ofrece. Tengo que renunciar a lo que el mundo me ofrece. El mundo me va ofreciendo tantas cosas que realmente no convienen. Me acuerdo de ese viejo himno que cantamos que decía, el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. El mundo no es nuestro hogar. Como un amigo
Un amigo mío él decía, no somos ciudadanos de la tierra que vamos en camino al cielo. Somos ciudadanos del cielo que estamos de paso por esta tierra. Este mundo no es mi hogar y espero que no sea tu hogar tampoco. Entonces no tenemos que vivir aferrados a lo que el mundo ofrece. Y parecería que fuera un afán constantemente en nuestra vida buscar lo que el mundo ofrece. Pero el Señor Jesucristo dijo claramente en Mateo 6, dijo, no se hagan tesoros en los cielos, en la tierra, perdón, porque en la tierra todo se corrompe y no sirve. Hay que hacer tesoros en los cielos. Y después dijo, algunos se preocupan tanto por qué hagan de comer o de vestir. Dice, pero no, lo más importante es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Necesitamos renunciar a los deseos mundanos, porque la gracia nos enseñó eso. Tengo que renunciar a la impiedad, renunciar a los deseos mundanos. Pero ¿qué más me enseña la gracia? Que tengo que vivir sobria, justa y piadosamente. Y vivir de una forma sobria da la idea de tener sensatez, de tener moderación. No puedo vivir bajo la influencia de cosas que no convienen. Mi vida tiene que ser guiada por el Espíritu Santo, no por otro tipo de cosas. Es sensatez y moderación. Justa da la idea de lo que es recto, aquello que es equitativo, aquello que realmente me motiva a buscar la justicia de Dios. Lo que a Él le agrada, yo tengo que buscarlo. Pero también dice piadosamente, y eso da la idea de tener una devoción por Dios, una devoción por Dios. Tengo que vivir una forma en la cual busco constantemente estar en devoción con Dios, en comunión con Él. En comunión con Él. Tengo que crecer en mi vida piadosa, tengo que crecer en mi vida de estar cerca del Señor. La piedad tiene que ser una realidad en mi vida. Tengo que marcar una diferencia en el mundo en cuanto a mi forma de experimentar a Dios. Ahora, eso no es fácil. Job dijo, después de pasar por lo menos un año de tener una sarna maligna, haber perdido todas sus propiedades, haber perdido a sus hijos, y finalmente él dijo, de oídas te había oído, para ahora mis ojos te ven. Él comenzó a estar más cerca de Dios porque él entendió realmente que Dios es un Dios soberano, pero que no actúa de acuerdo a lo que yo espero, sino conforme a lo que Él tiene en su mente y propósito para mi vida. Entonces tengo que vivir en esa forma piadosa, porque la gracia me está enseñando eso. Pero después dice que la gracia enseña esto, pero también enseña que tengo que aguardar la esperanza, Mis queridos, repito, somos peregrinos en esta tierra. Somos peregrinos en la tierra. Tengo que guardar la esperanza. Bendito día cuando el Señor venga a buscarnos. Anhelo ese día, realmente, donde no va a haber más lágrimas ni dolor, donde todo va a ser perfecto y donde vamos a estar para siempre ante la presencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia nos va enseñando. Cristo viene pronto. Hemos avanzado 20 minutos hasta ahora. Hemos hablado del ejemplo de Cristo, hemos hablado de la exhortación de Pablo, hemos hablado acerca de la enseñanza de la gracia, pero quiero ahora que nos concentremos en algo, porque quizás vos estás ahí sentado, sentada, usted está así sentado, sentada, dice, bueno, está bien, buenísimo, pero ¿qué enseño? O sea, ¿qué es lo que tengo que transmitir a los demás? ¿En qué me tengo que ocupar? Bueno, yo quiero que con esta pregunta en mente vayamos a 2 Timoteo, capítulo 2. 2 Timoteo 2. Y tal vez lo conté en otra ocasión, pero mi vida fue marcada por una vez que trabajando en una radio cristiana en Buenos Aires, estaba allí y de repente vino una mujer a la radio y diciendo, mire, gracias a la radio, a los mensajes de la radio, conocí a Cristo. Y esta mujer dijo, pero estoy preocupada por mi esposo, dijo ella. Mi esposo no conoce a Cristo. Y bueno, preguntamos qué hace su esposo y la respuesta nos sorprendió todavía más. Ella dijo, mi esposo es pastor de una iglesia, pero mi esposo no conoce a Cristo, dijo.
Bueno, vamos a visitarlo. Sí, está bien, pero hay un problema, dijo ella. Él está internado en la clínica Favaloro, está sedado y no sabemos cuánto tiempo le queda de vida. Entonces fui hasta la clínica Favaloro para visitarlo. Todo el protocolo, viste, de higienización, me pusieron una ropa especial y todo eso para entrar. Y yo le oraba al Señor, lo veía al hombre ahí, sedado. Yo decía, Señor, dame la oportunidad de que este hombre se despierte para poder hablarle. Pero no pasó eso. Estuve allí un rato, hablé con la familia y me fui desde la clínica Favaloro hasta donde vivía, caminando y orando, diciendo, Señor, ¿qué estoy dejando yo en este mundo? ¿Qué estoy dejando en este mundo? Porque pensaba en este hombre que quizás por años él creyó que estaba haciendo las cosas bien hechas, pero según su esposa él no era salvo, no lo sabemos. Pero yo pensaba, Señor, ¿qué estoy dejando en este mundo? ¿Cuál es el legado que puedo dejar en este mundo yo cuando yo no esté más, que la gente se acuerde de mí? ¿Como una persona que estuvo en una iglesia pero no fue salvo? ¿Qué legado estoy dejando? Entonces, este pasaje que vamos a leer aquí en 2 Timoteo 2, espero que nos dé la respuesta. ¿Sí? 2 Timoteo 2 dice, versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, la que nos enseñó, en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, tengo que pensar constantemente en dejar un legado, en transmitir a otras personas. ¿Transmitir qué? Bueno, en los minutos que quedan quiero simplemente darles una idea de lo que podemos llegar a transmitir. ¿Listo? Versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lo primero que tenemos que enseñar, queridos, es la lección del sufrimiento. La lección del sufrimiento. Ahora, quizás no sabías, pero te lo quiero decir así. Cuando alguien te diga que la vida cristiana es color de rosa, te está mintiendo. Perdóname que te lo diga así de una forma tan cruda. Pero tus problemas no se acaban cuando llegas a Cristo. Al contrario, a veces hasta se multiplican los problemas. Todos, de alguna forma u otra, aquí hemos experimentado el sufrimiento. Sea por una pérdida, sea por un problema de salud, sea por un problema económico, sea por un problema emocional, sea por lo que sea. Todos aquí somos personas que estamos acostumbradas al sufrimiento, ¿o no? Si alguno de ustedes aquí no ha sufrido, la verdad que permíteme que te conozca y quiero... Pero realmente todos, entonces tenemos que transmitir que la vida no es fácil, pero en Cristo hay una diferencia gigantesca. Gigantesca. ¿Por qué? Porque en Cristo los sufrimientos tienen propósito. Y eso hace una diferencia gigante. Primera de Pedro, capítulo 1, dice allí el apóstol Pedro, Primera de Pedro 1, versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. 7. Para que, propósito, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hay un propósito en la prueba. Hay un propósito. El Señor quiere realmente perfeccionarnos, purificarnos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El propósito, gozaos. Yo sé que no es lindo tener padecimientos, pero pensar en que Cristo padeció por mí. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El sufrimiento me tiene que llevar a glorificar a Dios. Versículo 19.
De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y siempre me gusta la expresión el fiel Creador. No dice el fiel Redentor, dice el fiel Creador. Y pienso en toda la creación hecha con propósito, en el cual el Señor hizo todo con un diseño maravilloso, la sustenta, la cuida la creación y también nos puede sustentar y cuidar porque tiene un propósito en nuestra vida. Capítulo 5, versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pablo dijo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, la lección del sufrimiento. Tú puedes sufrir penalidades, perdón, dice, como buen soldado de Jesucristo, la lección del sufrimiento. Él quiere que entendamos que vamos a pasar por sufrimiento y tenemos que enseñarle eso también a los demás. A nuestros hijos tenemos que enseñarle eso. O sea, hijos, vamos a enfrentar cosas difíciles en la vida. Nuestros hijos tienen que estar preparados para saber eso también. Que hay sufrimiento en la vida. Pablo dice, penalidades como buen soldado, ¿no? De Jesucristo. Y me puse a pensar en mi época de ejército, ¿sí? Cuando yo fui soldado. Y me acuerdo que los sufrimientos que yo podía tener, que eran pavadas, pero que en ese momento eran quizás cosas fuertes. Y me acuerdo de veces que me castigaron porque no tenía una estampita de la Virgen en la billetera, o porque me castigaban porque no quise entrar a la misa, y me castigaban por eso, y yo de verdad no entendía por qué, pero este texto tomó más sentido en mi vida pensando en eso, que eran pavadas, sin pensar en todos los sufrimientos que vendrían más adelante en la vida. Pero tenemos que enseñar la lección del sufrimiento, porque en Cristo los sufrimientos tienen un propósito, y es maravilloso pensar en eso. Es maravilloso. Con mi esposa todos los días oramos por aquellos que están enfermos, y oramos por aquellos que están desanimados, porque entendemos que como cuerpo de Cristo tenemos que estar cuidándonos unos a otros, pero tenemos que enseñar la lección del sufrimiento. ¿Qué más? Versículo 4 de 2 Timoteo 2. Pablo dijo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y es la lección de la santidad. Si militas acá, tenés que ser santo. No puedes enredarte en los negocios de la vida. Si estás militando en la vida cristiana, tienes que entender que no puedes enredarte en lo que el mundo ofrece. Dios quiere que seamos santos, santos. Otra vez hablando de Pedro, 1 Pedro 1:16 dice que tenemos que ser santos porque Él es santo. Tengo que ser santo en mi vida. En Juan 17:17 el Señor dijo: santifícalos en tu palabra es verdad. O sea, para ser santo tengo que empaparme de la palabra de Dios. No hay otra forma, tengo que buscar la palabra de Dios y ser santo. Y también tengo que enseñarle a mis hijos constantemente la necesidad de ser santos. Tengo que buscar que ellos entiendan que el mejor camino es el que Dios ofrece, no el que el mundo ofrece. Tengo que repetirles constantemente la necesidad de vivir para Dios. Y entre nosotros también tenemos que recordar eso, porque a veces pareciera que ganó Babilonia. A veces pareciera que el intento de Nabucodonosor de contaminar a Daniel y a sus amigos hubiese triunfado. Pero gloria a Dios que Daniel dijo: no, yo propongo en mi corazón no contaminarme con la comida del rey. Y necesitamos como creyentes, como cuerpo, enseñarnos y recordarnos la necesidad de aprender la lección de la santidad, de que tenemos que ser santos y marcar una diferencia en el mundo, no ser iguales que el mundo. Bueno, pero es que todo el mundo lo hace. Bueno, justamente por lo mismo no lo voy a hacer yo. Pero ¿qué tiene de malo? No. Yo prefiero buscar el camino de la santidad. Porque cuando no lo busqué, pagué un precio muy caro. Y no quiero volver a ese camino. Quiero buscar la lección de la santidad en mi vida. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Sí? La lección del sacrificio. Como un atleta lucha y se prepara
para correr a veces una carrera de 10 segundos, pero él por esa carrera se sacrifica y evita cosas que no le convienen, y tiene una dieta especial, y tiene que levantarse muy temprano y prepararse. La misma idea aquí es que tengo que enseñar la lección del sacrificio. La vida no es fácil, hay que sacrificarse. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 9 de que va a haber una corona para el que corre correctamente la carrera. Es importante que nos sacrifiquemos cada día para poder alcanzar ese premio. Necesitamos alcanzar el premio. Necesitamos entender que es importante que en ese sacrificio vamos agradando a Dios, pero también bendiciendo a los hermanos. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 12:15, dijo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Sacrificio. Alguien dijo, prefiero ser un creyente gastado que un creyente oxidado. Quiero gastarme por amor a las personas, no oxidarme sin hacer nada por las personas. Tiene que haber un sacrificio. Tiene que haber un sacrificio. El Evangelio llegó a mi familia hace varios años atrás por un ministerio de una persona que entendió que tenía que dejar todo, sacrificar todo por Cristo. Su nombre es Carlos Stud. Y este hombre dejó todo y se fue, y era multimillonario. Cuando digo dejó todo, era multimillonario y dejó todo. Era un deportista famoso y dejó todo su prestigio y se fue como misionero a África, a India y a China. Y él fue allí. En un momento le dijeron, ¿pero no le parecía demasiado sacrificio dejar todo para irse a esos lugares? Y él dijo así, si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces no hay ningún sacrificio que sea suficiente para que yo haga por Él. Y Jesucristo es Dios. Y Jesucristo murió por mí. Entonces no hay sacrificio que sea suficiente por Él. La lección del sacrificio. Versículo 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. La lección del servicio. La lección del servicio. Tengo que enseñarle a mis hijos y a las demás generaciones en este legado que es importante servir. Jesucristo dijo en Marcos 10:45 que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, dar su vida en rescate por muchos. Él fue un ejemplo de servicio constantemente. Y el apóstol Pablo en Gálatas 5:13 dijo que tenemos que servirnos por amor los unos a los otros. Él dijo, a libertad fuisteis llamados, pero no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Tengo que entender que necesito servir a los demás. Mi vida tiene un constante deseo de servir. No pensar en mí mismo, sino pensar en los demás. No pensar en lo que me beneficia, sino pensar en los otros. Son lecciones para enseñar. ¿Cuál va a ser tu legado? Bueno, espero que sea un legado que trascienda, ¿sí? Pienso en mi vida, ¿cuál va a ser mi legado? Y espero que mi legado sea haber podido enseñar estas lecciones del sufrimiento, la santidad, el sacrificio y el servicio. Y que la gente pueda decir, mira, no está más, pero dejó un legado. 2 Timoteo 2, dice versículo 7, considera lo que te digo, el Señor te da entendimiento en todo, pero dice el versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Por qué acuérdate de Jesucristo? Porque Jesucristo fue experimentado en sufrimiento. Él se humilló a sí mismo haciéndose obediente a la muerte de cruz. Él dejó todo, él sufrió por mí y por vos allí en la cruz. Él en la cruz tomó mi lugar y tomó tu lugar. Allí en la cruz Él cargó mi pecado y cargó tu pecado. Y allí en la cruz Él, por un instante en la eternidad, sufrió el abandono del Padre porque Él estaba haciéndose pecado por mí. Él es experto en sufrimiento. Pero también Él es santo.
Él es santo, Él es el santo Hijo de Dios, en el cual no hubo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Él es santo. Él también fue sacrificado y Él se ofreció como sacrificio por nosotros. Él dejó su trono por mí. Y Él fue el ejemplo máximo de servicio también, que no le importó lavar los pies de los discípulos, sino que constantemente buscaba oportunidades de servicio. Acuérdate de Jesucristo. Y esa es la quien tenemos que enseñar, es a Cristo. A Cristo. Mis queridos hermanos, el tema es ocúpate en la enseñanza, ¿sí? Y creo que todos acá podemos enseñar, todos acá. Siguiendo el ejemplo de Cristo, sí, por supuesto. Escuchando y obedeciendo la exhortación de Pablo, sí, también. Teniendo en cuenta la enseñanza de la gracia, sí, pero sobre todo acordándonos de Jesucristo para poder enseñar y dejar un legado que marque en esta vida. Oramos. Señor, gracias por Jesucristo. Gracias porque Él buscaba ocasiones constantemente para poder enseñar, dar lecciones, Señor. Y Él fue consecuente, Señor. Él fue una persona que enseñó como quien tiene autoridad, porque Él respaldaba con su vida sus palabras, Señor. Y de nada sirve, Señor, pararme aquí delante de todos si mi vida no respalda mis palabras, Señor. Así, Señor, ayúdame, Señor, a cada día a poder ser ese ejemplo también, Señor. Ayúdame, Señor, a poder vivir una vida, Señor, que te agrade a ti, Señor, pero también que pueda ser de bendición para otros. Señor, ayúdame a poder constantemente recordar las palabras de Pablo, Señor, de poder estar buscando el enseñarnos unos a otros, Señor. Ayúdame, Señor, a recordar las enseñanzas de la gracia, Señor. Señor, pero por sobre todo, Señor, ayúdame, Señor, a dejar un legado, Señor, en el cual marque estas lecciones, Señor, en la vida de otros también, Señor. Gracias a Dios por este tiempo y dejamos todo en tus manos. En nombre de Jesús, amén.